Muy buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Vamos a estudiar nuevamente la palabra de nuestro Dios, y algo que me gustaría expresar de una manera importante en esta reflexión, en esta meditación de la palabra de Dios, es nuestra disposición a servir. Pero me quiero dirigir de una manera muy especial a los varones, especialmente a los padres, pero directamente a todos los varones. Y me quiero dirigir a través de un pasaje de la palabra de nuestro Dios. Este se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 17, en el versículo 12. Vamos a este versículo que nos dice algo muy interesante, algo muy especial que sucedió en una batalla dirigida por el mismo Dios, respaldada por Dios, pero que tenía que ver, en especial uno de estos personajes tenía que responder con todas sus fuerzas, con toda su intensidad y aguantar mucho tiempo, muchas horas al respecto. Pero este hombre, este gran hombre que fue Moisés, recibió la ayuda de dos grandes personajes y que de alguna manera fue de ejemplo a seguir, no para el resto del pueblo de Dios, no para el resto del ejército, sino específicamente para sus propios hijos. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 17, en el versículo 12, dice: las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Una vez más, Señor, buscamos tu dirección, buscamos tu presencia, buscamos tu palabra, Señor, para que podamos entender algo importante, alguna necesidad valiosa en nuestras vidas, Señor. Te quiero pedir que esto sea de gran bendición y de gran edificación para todos, Señor, pero especialmente a aquellos varones que somos padres, Señor, y que tenemos una responsabilidad muy grande delante de ti en relación con nuestros hijos, Señor. Señor, te quiero pedir, como siempre, tu dirección, tu presencia y tu palabra, Señor, que seas tú el portador de ella. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, ya leíamos en este versículo, era una batalla pues fuerte que prácticamente involucró todo el día y fue muy pesado para el pueblo de Dios, muy pesado para el ejército y muy pesado para el mismo Moisés, incluso para las personas que le ayudaron, que acabamos de mencionar, como fue el caso de Aarón y de Hur. Un tremendo ejemplo hasta para cada uno de nosotros lo que se vivió aquí. Los grandes siervos de Dios siempre han necesitado de la ayuda de otras personas. Y esas personas siempre han sido de gran bendición para la obra de Dios, pero de alguna manera también han sido de gran ejemplo y de gran bendición para aquellas personas a las que le dedican más tiempo, a los que viven en su propia casa, es decir, a sus propios hijos. Varones, padres sencillos, pero con una visión y con una entrega maravillosa. Ayudarnos unos a otros en la lucha espiritual, y esto puede llegar a ser de siervos victoriosos y al mismo tiempo ser un ejemplo a seguir con nuestros hijos. Algo que puedo mencionar en mi vida personal es que mi padre nunca me inculcó el amor a la obra de Dios con sus palabras, pero sí lo hizo con sus hechos, que con grandes resultados fue un impacto muy grande para mi vida y me permitió amar la obra de Dios con el simple hecho del ejemplo de mi propio padre. ¿Quién está dispuesto como padre a seguir a Jesucristo sirviéndole y así ser ejemplo también como tal para sus propios hijos? Nos habla, esta porción de la palabra de Dios nos habla de Aarón y de Hur. Aarón, hermano de Moisés, Dios lo escogió para que hablara en el nombre de Moisés. Si recordamos en el llamamiento de Moisés, Moisés expresaba, no sé si así fuera o era un pretexto para no aceptar el llamamiento, pero Moisés decía que no tenía palabras, no era persona de fácil palabra y Dios lo quería utilizar para su obra. Entonces Dios escogió a Aarón para que tomara este papel, aunque posteriormente sí fue Moisés el que lo llevó a cabo, pero de alguna manera también Aarón fue de mucha ayuda en este aspecto. En Éxodo, voy a pedirles que vayamos a Éxodo, aquí nos menciona precisamente lo que estoy tratando de mencionar en estos momentos. Éxodo capítulo 4, en el versículo 10,
nos dice la palabra del Señor, Éxodo 4:10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Estas fueron las palabras de Moisés. Dios lo estaba llamando. ¿Qué provocó esto en Dios? Pues Dios se enojó. Si vamos más adelante, los versículos 14 al 16, Éxodo 4, versículos 14 al 16, dice la palabra del Señor. Dice: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Estas palabras fueron claves en la vida de Moisés, evidenciando que no había otro camino. Moisés tenía que llevar a cabo el ministerio de la obra de Dios, por muchos pretextos haya puesto delante de Dios a través de ese llamamiento de Dios, para que fuera Moisés el que se encargara de sacar al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Ahora, en el caso del otro personaje es Hur. Junto con Aarón, porque también Aarón aplica en esto, fue nombrado encargado de los asuntos del pueblo mientras Moisés estaba en el monte de Dios. Recordemos que Dios llamó a Moisés 2 veces a subir al monte para que tomaran tiempo importante en lo que respecta a las tablas de la ley, a la ley que Dios establecía para su pueblo. Este fue Hur. Como decía, igual que Aarón, fueron nombrados encargados de los asuntos mientras Moisés estaba ausente, mientras Moisés estaba en el monte de Dios. En Éxodo capítulo 24, hablemos un poco de Hur. Éxodo 24, en el versículo 14, nos dice precisamente esto. Vamos a leerlo. Éxodo 24, 14 dice: y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón, y vean lo que dice después, y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Es un dato interesante. Tanto Aarón como Hur fueron personas importantes cuando Moisés estaba ausente. Se puede decir de alguna manera que eran las personas que ocupaban el liderazgo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, en la ausencia de Moisés. Entonces no eran cualquier tipo de personas. Y fueron estos hombres, estos personajes, estos varones, estos personajes que seguramente tenían hijos y que de alguna manera fueron determinantes en la vida de ellos. Y vamos a meternos de lleno en la palabra de nuestro Dios, y vamos a ver tres datos interesantes en la batalla que tenía el pueblo de Dios en ese entonces, en ese momento, con los amalecitas, que fue intenso por la fuerza con la que se peleaba, pero al mismo tiempo intenso por el tiempo que duró esa batalla. Y lo primero que quiero mencionar de esta batalla es que fue una batalla victoriosa. En Romanos capítulo 8, versículo 37, fuera de este pasaje, pero que nos habla precisamente de esto, Romanos 8:37 nos dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y tomemos en cuenta la última parte: por medio de aquel que nos amó. Somos victoriosos por el amor de Dios en nuestras vidas. Y bueno, menciona el título de victoriosos, una batalla victoriosa, aunque el pueblo de Dios no tiene absolutamente nada para que pudieran ser victoriosos. Bueno, sí tenían algo, pero hay unos datos que es importante mencionar. Recordemos que el pueblo de Israel tenía poco de haber sido liberado de la esclavitud en Egipto, y por lo tanto ellos no tenían buen armamento. Yo no sé qué tipo de armamento tenían, lo fueron formando a lo largo del poco tiempo que tenían en el proceso de la conquista. Y ahí relata que ellos no tenían buen armamento, a diferencia de los amalecitas. Eran diestros y tenían buen armamento. Un elemento para desacreditar al pueblo de Israel y decir que realmente no iban a ser victoriosos en esa batalla. Otro dato importante que me gustaría mencionar es que ellos enfrentaron esta batalla sin estrategias militares.
No tenían ninguna, no sabían de nada al respecto. Y otro dato que podemos mencionar es que ellos no eran expertos en la batalla. Nada de esto tenía el pueblo de Dios. Por lo tanto, era evidente que no podrían ser victoriosos. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Una batalla victoriosa. Lo que hizo Aarón y lo que hizo Hur para levantar las manos de Moisés y para que el pueblo de Dios siguiera en la batalla y pudiera vencer a los amalecitas, fue clave. La victoria del pueblo de Dios fue en base a estos tres hombres y especialmente en Aarón y Hur. ¿Qué experiencia tan tremenda? Esa determinación en estos personajes, en estos dos hombres, reflejaban algo importante. Sabían que no tenían estas características, pero tenían lo más importante. Ellos tenían a Dios. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Qué impresionante la forma en la que Dios se dirige hacia nosotros, las características, los dotes que reflejan en esta parte de la palabra de Dios. Pero me gustaría mencionar un dato importante. Amalec, es decir, el ejército de los amalecitas, que peleaba con el pueblo de Dios en ese momento, también conocían de Dios. Aquí quiero poner el polo opuesto. Los amalecitas también conocían de Dios, pues de alguna manera conscientes de que Amalec era nieto de Saúl, pero se desviaron de la verdad. Un mal ejemplo para sus hijos. En nuestra iglesia también hay varones, padres, con determinación, como fue el caso de Aarón y de Hur. Qué maravillosos ejemplos a seguir. Y eso fue clave para que el pueblo de Dios, en esta batalla que de alguna manera ya estaba perdida, llegaran a ser victoriosos. En segundo lugar, quiero tomar el sentido de la batalla que estaban teniendo en ese momento como una batalla con promesa. Vamos al Nuevo Testamento y voy a pedirles que vayamos al Evangelio según Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 35. Mateo 24, 35 nos dice aquí, dice así, de la siguiente manera, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hablando de la palabra de Dios, hablando de las Escrituras, resalta claramente las promesas de Dios. La palabra de Dios refleja grandes promesas en la vida del cristiano. Hermanos, si la batalla espiritual que reflejamos día a día en nuestras vidas y que de alguna manera deben de ser de impacto para nuestros hijos, recordemos que hay promesas. Ocupémonos de estar cerca del Señor y Él se encargará del resto. En el caso de Aarón y de Hur, fueron personajes con determinación. Si ellos no hubieran tenido la determinación, vieron a Moisés y vieron que cuando bajaba sus brazos, el pueblo de Dios perdía espacio, perdía parte de la batalla. Pero cuando las manos de Moisés estaban en alto, el ejército del pueblo de Dios estaba siendo victorioso. Entonces esa determinación de ir y acercarse a Moisés y levantarle sus manos, poner una roca para que él se pueda sentar, habla de determinación, de la seguridad de las promesas de Dios en sus vidas. No dejaron que los problemas, que las circunstancias que estaban presentando en ese momento les impidiera lograr la victoria. En Romanos 8, voy a pedirles que vayamos a esta porción de la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Aquí nos dice algo muy importante. Romanos 8, versículos 38 y 39 nos dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué más escapa de esto? ¿Qué escapa del amor de Dios? Nada. Aquí se resume absolutamente todo. Hermanos, tenemos que permitir que Dios nos use, así como sucedió con Aarón y con Hur en esa batalla. Y ya ve grandes promesas. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18 nos dice aquí la palabra del Señor: porque esta leve
tribulación momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, reflejando las promesas de Dios. Y esas promesas se cumplen cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y ser personas determinantes en nuestra vida. Y pasamos a la tercera y última parte. Recalco que nos habla de una batalla. De hecho, toda nuestra vida es una batalla. Y más cuando se trata de nuestros hijos. Una batalla con decisión. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Vamos a este versículo de la palabra de Dios y voy a pedirles que pongan mucha atención porque este versículo con signos de admiración resaltan un principio importante a seguir. Dice aquí la palabra de Dios, Deuteronomio 5, 29. Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ven aquí Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, la forma en la que Dios se dirigía a su pueblo y expresando claramente el bien que ellos podían recibir y que se extendería hacia sus propios hijos. Jesús nos llama a marcar la diferencia. Todos y cada uno de nosotros, aquí en la iglesia, y también me dirijo a todos aquellos que en las redes sociales también nos están viendo. Jesús nos llama a marcar la diferencia. Este es el momento de tener la determinación, aunque nos cueste. Y dice aquí, especialmente la última parte de este versículo, recordemos Deuteronomio 5:29, la última parte, vean cómo se dirige a Dios, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Obviamente nos cuesta, no es cualquier cosa, nos cuesta dar ese primer paso decisivo. Pero esta es la batalla que estamos viviendo, y en la batalla tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida, y entre ellas las que permitan que Dios haga grandes cosas en nuestra vida y también en nuestros propios hijos. Cuando nos centramos en la persona de Jesucristo, lograremos ver claramente cuál es su voluntad, y cuando percibimos su voluntad, cuando estamos conscientes de esa grande y maravillosa decisiones de Dios en nuestra vida, viviríamos en santidad. Y recalco, vivamos en santidad, porque esa es la voluntad de Dios. Así que, hermanos, estos dos personajes, en esta batalla que estaba llevando el pueblo de Dios contra este ejército de los amalecitas, fue una batalla que tenía mucho valor para el pueblo de Dios. Una batalla que los llevó a la victoria, una batalla que les daba seguridad de las promesas que Dios les había dado, y una batalla determinante en las decisiones que teníamos que tomar. Y así se llevó. Y recalco, Moisés fue el dirigente, fue el líder. El ejército estaba en la batalla y enfrentaban las circunstancias contra los amalecitas. Pero estos dos hombres, estos dos varones, estos dos personajes que eran padres porque tenían hijos, seguramente fueron de impacto para cada uno de ellos. Y quiero terminar con lo siguiente. Esta disposición que el Señor Jesús espera de nosotros es de reconocer que somos totalmente dependientes de Él. Y como tal, seremos más que vencedores. Y por nuestro ejemplo, nuestros hijos también lo serán. Y hablando de padre e hijo, me di cuenta del gran impacto que reflejaron mis padres en mi vida en un día propiamente no apto, es decir, algo que no debería de haber hecho. Estando en la secundaria, y creo que en alguna ocasión ya lo he mencionado, estando en la secundaria, pues hubo algunos profesores que no estuvieron presentes y pues pedimos la oportunidad de salir de la escuela porque pues no íbamos a tener clases. Y sí, nos lo otorgaron y salimos. Entonces todos mis compañeros decidieron irse a la casa de uno de los compañeros de la clase en la secundaria y nos fuimos a su casa. Me di cuenta ahí de muchas cosas que no sabía que el mundo vivía en ese entonces. Empezaron a bailar,
De alguna manera eso me impactó. No estaba acostumbrado a eso. Obviamente yo no bailé. Me invitaron a bailar, sí, pero nunca no bailé. Había bebidas alcohólicas y también me invitaron y tampoco lo acepté. También tenía cigarros. Me ofrecieron cigarros y tampoco lo acepté. Es más, casi en el momento en la que decidí definitivamente irme de ese lugar porque no me sentía a gusto, porque el Espíritu de Dios me contristaba en ese momento, empezaron a repartir droga. Y dije, este lugar no es para mí. Había otros que de alguna manera estaban haciendo lo mismo que yo, estaban negándose a todo ello, pero al final de cuentas todos ellos cayeron y empezaron a aceptar todo lo que les ofrecían. Yo finalmente me retiré. Pero ese momento fue clave para darme cuenta el gran impacto que mis padres reflejaban en mi vida, porque todo lo que yo negué a esos lugares se reflejaba en la vida de mis padres, que jamás cayeron en ninguno de estos errores, en ninguno de estos vicios. Ahí me di cuenta del gran impacto que mis padres hicieron a través de sus acciones, a través de sus hechos en mi vida en lo personal, como en el caso de Aarón y de Hur seguramente sucedió. Hermanos, ser cristianos no se trata de ser perfectos, se trata de reconocer que necesitamos de aquel que es perfecto, es decir, Jesucristo, para que seamos transformados. Y como tal, todos los que forman parte de nuestra familia seamos también transformados. Que nuestro ejemplo sea clave para la tremenda transformación y el futuro de nuestros propios hijos. Que así como Dios nos puede utilizar a nosotros, a la larga, nuestros hijos sean instrumentos útiles en las manos de Dios, porque fuimos ejemplo para ellos como Aarón y Hur. Hermanos, pensemos muy bien en esto. Recordemos que somos responsables delante de Dios de nuestros hijos, especialmente como padres. Y viviríamos en el futuro satisfechos de lo que Dios esté haciendo en la vida de nuestros hijos por el ejemplo de cada uno de nosotros como padres. Reflexionemos en esto y que el Señor nos siga bendiciendo.